Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarme en la dificultad, ¿vale? Porque somos una iglesia que nos gusta comunicar, estar juntos, hablar, pero no quería descuidar uno de los objetivos de este curso, que es crecer en la intimidad con Dios, y sé que estas formaciones o acompañamientos pues ayudan a abrir caminos que son caminos que luego hay que trabajarlos en casa. No es que diga, bueno, ya estoy más en intimidad con Dios porque fui a una clase de 45 minutos. Eso es muy difícil. Pero sí dar pautas y, como siempre, estoy totalmente dispuesto, si quieres crecer en algo, decir, oye, ¿tienes un libro de algo? ¿Puedes acompañarme con ejercicios espirituales? Que tengas material o no sé cómo hacer esto y no sé cómo tal, ¿no? Entonces, supongo que ya estamos grabando, ¿sí? Porque hay personas que me están enviando mensajes y tal, que lo están viendo desde diferentes puntos en el extranjero y en España, y luego también de la ciudad de Barcelona, pues para saber que se está transmitiendo. Comentaros, hoy hablábamos la importancia de hacer una muralla, ¿verdad? Y proteger lo que tenemos. A veces llegas a casa y dices, todo lo que me llevo del culto, y se te va pues en una serie televisiva o en lo que fuera, ¿no? Y es bueno pues crear protocolos. Y yo hablaba con esta persona que a veces yo sin darme cuenta, si me engancho a algo, es a jugar ajedrez online, que juegas una partida y dices, uy, me han ganado, y juegas otra y te van dando puntuación, y entonces lo tengo delimitado. Digo, mira, 20 minutos, porque si no me pongo la hora, entonces se me pueden pasar 3, y luego digo, wow, todo lo que hubiera profundizado con Dios en intimidad, bueno, no sé, o con mi familia o con lo que fuera. Entonces, en ese sentido, crear límites es saludable, y aquí también os invito pues, a crear protocolos y vías de crecimiento. Entonces vamos a pasar rápidamente estas diapositivas, simplemente para recordar dónde estamos, y luego entramos en el análisis inicial donde estoy. Puedes pasar, vamos a ir rapidito, ¿vale? Hablábamos de vida espiritual en Cristo, o vida o muerte espiritual, delitos y pecados. Continuamos pasando un poquito ligero, porfa, porque hay como 15 diapositivas y quiero ir a las últimas. Más ligero. Ateísta, ateo, agnóstico, simpatizante, abierto al Evangelio, y luego los que son salvos. Recordad que, fijaos que muchas personas reconocen a Jesús como su Salvador en la iglesia, hacen oración de fe y luego ya vienen un domingo más y ya no vienen, o otros sí vienen. Por eso damos un discipulado, acompañamos rápido, porque bueno, el mundo pues también puede confundir, ¿no? Salvo, seguidor, discípulo, seguimos subiendo, siervo, amigo, y por último, hijo del rey en plenitud, ¿vale? Estos apuntes están en Classroom. Si estás dentro, pues los verás. Y esto ya lo tenemos hecho, entonces pasamos a la siguiente, hicimos unos grupos pequeños. Mi percepción personal, pasamos. Era como un iceberg, hablábamos de reglas, de creencias y valores, y entonces dijimos que a veces nos confundimos por esto. Vale, continuamos pasando. Ruta del progreso espiritual, y entonces quería compartiros sobre algunas vías: la purgativa, que lleva a la iluminativa y que finalmente a la unitiva, es decir, cómo uno se abstiene de cosas y se enfoca en Dios, sería la purgativa. Que lo he representado, sí, pásame el esquema anterior, que este no lo hicimos, un poco lo he representado como en paralelismo con el tabernáculo. Es decir, hay un atrio como que te preparas pidiendo perdón, buscando de Dios, adorando a Dios, y te preparas como para entrar. Entonces esa parte de purgativa, decir, no quiero las cosas de este mundo, te busco a ti, etc. Luego hay una vía iluminativa, que es como cuando ya experimentas de Dios, estás viendo cómo es, empiezas a conocerle, empiezas a disfrutar su palabra, tantas cosas. Y luego una unitiva, que te sientes con Él, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y a la siguiente. Y os quería mostrar, sí, la siguiente, os quería mostrar una escalera de 10 pasos que Juan de la Cruz pues elaboró, y que nos ayuda a vernos dónde estamos y vernos cuál sería el siguiente paso si queremos seguir creciendo en esa línea, ¿vale? Antes de entrar en esto, que es un poquito lo más solemne del día, o de este taller, digamos, pues me gustaría saber si tenéis alguna pregunta respecto a algún tema anterior que se ha tocado, algo no ha quedado claro, o si tenéis alguna pregunta de cómo potenciar tal cosa. No sé.
Perfecto. Pues si no hay preguntas, pues oro y entramos en esto. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por ayudarnos a formar parte de tu verdad. Gracias por tantos personajes en la historia de la Biblia que han seguido escritos porque dieron el paso a comprometerse contigo, con tu casa, con tu obra, con tu pueblo, Señor. Y te pedimos unción y revelación en el nombre de Jesús. Amén. Voy a describir estos 10 pasos. Haré una parada más o menos en el quinto, haremos pequeños grupos, pues un poco para reflexionar, qué te ha llamado la atención, cómo tú te sientes, cuál ves que tiene más desarrollado, cuál te gustaría desarrollar más, y luego vamos a los otros, ¿de acuerdo? En total unos 45 minutos, pero que tengamos tiempo. Hoy solo me voy a dedicar a esto para no... Recordad que esto forma parte de 4 clases tan solo y luego el retiro íntimo que tenemos en febrero, que ya creo que esta semana sale la publicidad o la información por si te quieres apuntar, ¿vale? Muy bien. El primer punto es hastío. Y hastío significa que eres comprobador de que las cosas de este mundo no te atraen ni te apasionan. Dice, qué bueno, que no sé qué, sí, has disfrutado, has viajado, pero incluso Eclesiastés dice, bueno, todo es vanidad, dice, unas cosas haces, lo otro de todo te cansas, hasta la alegría, bueno, pues ves que es un poco locura y entonces estás buscando algo más, estás como hastiado de las cosas de este mundo porque ves que no te llenan. Y entonces eso provoca un segundo paso. El segundo paso, no me lo pongas todo. Claro, que no tiene gracia. Entonces, así, gracias. Vale. Entonces, hastío, el segundo punto, si me lo pones allí proyectado no me tendré que girar, pero no sé si es posible, ¿eh? Yo sé que tenéis mucho trabajo y todo es muy complejo y por eso soy muy, muy prudente en esto. Entonces, por hablar. Si no, no pasa nada, ¿eh? Si no se puede, aquella pantalla, pero que al menos no nos estropee esta. Perfecto. Muchas gracias. Ahora lo tengo allí y aquí. Fantástico. El segundo punto es cuando ya te sientes hastiado, que dices, no quiero más de esto, busco otro camino, pues este sería el segundo punto, es búsqueda. Es decir, estoy deseando el encontrar algo diferente que realmente me sacie. Un agua de vida, como la samaritana decía, ¿no? Jesús le decía a la samaritana, que un agua que ya no te da sed, sino que te produce una plenitud, una sed saciada, valga la redundancia. Entonces el primer punto, ese hastío, es como todo tengo por basura, decía Pablo. Y ahora tiene sentido. No quiere decir que realmente no tengan valor las cosas, sino que tienen un valor muy inferior en prioridad. Pero segunda es búsqueda y es cuando ya dices, voy a ponerme a buscar de Dios. Personas que ahora acabo de recibir una llamada telefónica de una familia que nos ha buscado por Google y va a intentar venir, etcétera, etcétera. Y está aquí, supongo, en el país no hace mucho tiempo y es esa búsqueda de quiero más y hago acciones para responder a esto. Y cuando uno ya empieza en esa búsqueda, pues empieza con decisiones. Y entonces el tercer nivel, si me lo podéis poner, hablaría de obras. Y esas obras, pues dice, empiezo a leer la Biblia, escucho predicaciones, voy a la iglesia, me pongo a servir. Y está muy bien, pero esto tiene un peligro. Un peligro que al final el Dios sean las obras y no el Dios de las obras. Es decir, que al final, haciendo cosas, lleguemos a una satisfacción religiosa,
pero no una comunicación o una relación con Dios más profunda. Yo puedo estar sirviendo en un ministerio, no sé, pues en media, y sentirme muy contento y satisfecho cuando acabo la sesión y decir, bueno, hemos podido conseguir que todo funcione, pero la pregunta sería, ¿me ha acercado más a conocer el carácter de Dios, a saber quién soy en Él, a sentirme más unido con Él? Y las obras son muy complicadas, porque nos pueden hacer pensar que tienen un grado de espiritualidad muy alto y hasta que lo podemos hacer bien. Evangelizamos, alguien viene, predicamos y la gente está agradecida, no sé, tocamos un instrumento y la gente se quebranta. Bueno, dice Isaías que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, o sea, no hay nada realmente valioso que podamos enseñar a Dios, más que nuestra actitud de querer crecer en Él. Entonces, que las obras no sean algo que eclipse la realidad, ¿vale? Yo veo muy bien tener un devocional por la mañana antes de salir de casa, pero a la vez soy muy contrario a hacer devocionales por la mañana, en el sentido de un devocional de me leo esta palabra, oro a Dios, hago no sé qué, escribo mi diario y me voy. Y que al final sea algo mecánico, rutinario y digas, bueno, y el resto del día me he olvidado de Dios. Entonces no tiene sentido. Sería una obra que no te está acercando a Dios, a pesar de que estás leyendo la palabra, orando y escribiendo en el diario, ¿sí? Entonces, yo más que un devocional por la mañana es una relación con Dios, que esa relación, cuando te levantas por la mañana, pues tienes sed, es como, no sé, el que está casado pues se levanta y da un besito a su esposa, pues es normal, ¿no? Pues quiero decir, tienes esas ganas de coincidir pues de la misma manera o de forma más profunda, evidentemente, con Dios, ¿no? Entonces hay un siguiente nivel que es perseverancia, que es cuando dice, no, si ya hago las cosas, pero mira, hago el devocional 3 días y luego lo dejo. Empecé en un ministerio y al final lo he dejado los 2 meses. Digo de ir a la iglesia y un día porque hay un circuito, una cursa alrededor. Otro día porque no sé qué. Y otro día, bueno, no alcanzo a ir 3 veces seguidas. Bueno, es que Dios nos prueba a través de la prueba. Y realmente ahí es donde se ve si tenemos deseo de tener esa intimidad con Dios, de arrancar. Y os voy a decir alguna cosa que igual os sirve para escribirlo como frase. Y pensad una cosa, que la mentira se encuentra muy fácilmente. Tú sales a la calle, la mentira se encuentra muy fácilmente, pero la verdad hay que buscarla. Tú sales a la calle y no encuentras verdad y la gente te habla de Jesús y ves carteles que son con versículos. No, la verdad hay que buscarla. Y Dios es un Dios maravilloso, pero tiene unas características muy peculiares. Dios es el Dios que se esconde muy bien, pero a la vez quiere ser descubierto. Entonces nosotros, entre comillas, permíteme la analogía, aunque es como jugar al escondite, es decir, queremos encontrar a ese Dios, pero tienes que hacer el esfuerzo de sentirte desanimado, pensar que ya has buscado en todas partes, pero sigues buscando, y eso es perseverancia. Estoy de acuerdo contigo que para todos es muy difícil ser perseverantes en algo, sobre todo en lo más bueno, es donde más fallamos a veces. Pero la solución siempre es Dios. Dios, dame perseverancia, dame consistencia, dame compromiso, dame responder a esto. He empezado con esta línea me he propuesto leer, ¿qué digo yo? El libro de Mateo y en un mes dame la perseverancia para acabarlo. Y eso está muy bien porque entonces no recae sobre tu responsabilidad y lo bien que lo has hecho. Yo sabéis que a mí me gusta el tema del coaching en cuanto a aconsejar, a mejorar, pero a la vez estoy muy en contra, en el sentido de que Dios no nos llama a una vida coacheada. Estoy bien en el gimnasio, tengo buenas relaciones, estoy bien en mi trabajo, tengo una economía saneada y tal, y tengo todo bien amueblado, que está bien, y os he predicado de eso, o sea, tenemos que hacer esas cosas, ser buenos en todas las áreas. Pero igual Dios en un momento dice, pues toda tu economía, dónalo aquí, ahora deja de ir al gimnasio, métete en tu habitación. No sé, a Pablo lo metió en una cárcel y gracias a eso tenemos cartas. Y no iba al gimnasio, no tenía mucho dinero, no tenía unas relaciones de amistad muy fuertes. Bueno, pero Dios
va mucho más allá que una vida ordenada muy, permitidme la comparación muy alemana, ¿no? de Gestalt, ¿no? de todo en orden, ¿no? Con Dios es dejarse llevar por el Espíritu donde el viento te lleva, pero te va afianzando las cosas de Dios con una profundidad muy superior. No es lo mismo, y Dani hablaba de la ofrenda, no es lo mismo decir, bueno, pues cada año haré una ofrenda de 100 euros a un ministerio X, que dejarte llevar por el Espíritu y dices, no, es que Dios me está llamando a invertir en tal joven para que se vaya a Ucrania o lo que sea, y de pronto no son 100 euros, son 500, no lo sé. Pero dejarse mover por el Espíritu es mucho más fuerte que depositar tu confianza en una vida ordenada. Y por eso la perseverancia tiene que nacer del Espíritu. Y aquí hay Watchman Nee, es un escritor excepcional y habla de la vida normal cristiana. Y él dice, cuando hacemos cosas por nosotros, aunque sea la mejor, yo qué sé, lo mejor que se os ocurra, predicación, adoración, cafetería, lo que sea, dices, has hecho lo mejor. Dice, son trapos de inmundicia porque sale de la carne. Lo bueno es pedir al Espíritu que realmente haga lo que haga. Y a veces nos sorprende, quizás una predicación de una persona que quizás no tiene mucha facilidad de palabra, de pronto Dios te atraviesa y te marca de por vida. Y Dios lo hace así. Y es por eso, porque es que Dios haga las obras y no nosotros en nuestras fuerzas. Y el último, y quería hacer aquí una pequeña parada, el último es anhelo, el último de estos 5, ¿vale? Y el anhelo lleva, incluso me he permitido poner, porque San Juan de la Cruz utiliza ese término y no suena muy bien, pero lo he querido incluir, aunque sea entre paréntesis, porque él lo llama codicia, ¿no? Codicia es como, ya está, o sea, quiero más de Dios sí o sí. O sea, he probado el hastío, no me atrae nada, he estado buscando, he hecho obras que me acercan a Dios, que me hacen sentir bien con Dios, he perseverado en algunas cosas, pero es que mi amor es desgarrador. Anhelo a Dios. O sea, es algo muy profundo. Yo digo que normalmente estar con Dios es como beber agua salada, ¿no? Agua del mar. Que cuando bebes te da una sed que dices, necesito mucha más agua. Entonces bebes más para saciar tu sed y te produce mucha más. Ese anhelo profundo de decir, no, es que me rompo, es que te busco. ¿Vale? Algunos jóvenes este viernes de 20 y tantos años de nuestra iglesia me decían, Xavi, ven. Dice, ¿qué tal si antes del retiro hacemos un ayuno? Bueno, eso habla de un anhelo de buscar de Dios y que Dios desarrolle. Y digo, bueno, pues lo público a los jóvenes y quien quiera que se apunte. Fantástica idea, ¿no? Y habla de, no tengo una vida coacheada, acomodada, religiosa, cristiana, bonita, normal, sino que tengo un anhelo que podría hasta descuidar todo eso para ir mucho más profundo. ¿Me he explicado? ¿Hay algún término que queréis que matice? ¿Sí? Pues os invito a poneros en grupos de 3. Si estamos fuera de nuestro núcleo familiar, mejor, porque así luego cuando estéis en familia podéis compartir de nuevo. Y que os pongáis en grupos de 3 y que compartáis cuál os ha llamado la atención más y por qué. Incluso, si os permite, pues qué vas a hacer para mejorar o potenciar uno de los puntos, ¿vale? 3, 4 personas, ¿vale? Pero si sois 4 tenéis que hablar menos. Ponte aquí con estos varones. 2, que me hacéis trampa. Bueno, vosotras 2, Alicia, ¿te pones con ellas y ellas 3 solas? Bueno, vale, pues ven. Irene, ¿puede ir con vosotras?
La pregunta es cuál te ha llamado más la atención y qué vas a hacer para mejorar, si quieres contemplarlo, ¿vale? Y siendo breves, o sea, la primera persona ya está acabando, pasa al siguiente, ¿vale? Vale, y ahora ya el tercer componente del grupo, si sois 4, pues aligerar, ¿vale? Muy bien, vamos finalizando. Último minuto. Muy bien, pues ya nos vamos abriendo los grupos. Muy bien, pues continuamos. Luego en la comida, si queréis, pues podéis desarrollar más con libertad, ¿vale? El punto 6 está ligado al anterior, que es acercamiento. Y este acercamiento, este está unido al siguiente, es cuando después de ese anhelo fervoroso, voy a poner una comparativa un poco gravosa, ¿no? Que es como cuando hay un deseo incluso muy fuerte de una persona que es adicto a algo y tiene deseo de repetir aquello, ¿vale? A nivel sexual, de drogas o lo que fuera, y dices, no puedo soportar, pues es un poco ese deseo en bueno, ¿no? En deseo de Dios casi irracional que te lleva a más, ¿verdad? Y te lleva pues a un nivel de quiero acercarme a Dios. O sea, no por el hecho ya de encontrar a Dios como es, sino porque necesitas que te cubra, que te envuelva con su atmósfera, que realmente pueda crear algo diferente. Yo muchas veces os he compartido de lo positivo que es estar en comunión con Dios, en contemplación, ¿sí? Que es estar en silencio delante de Dios y no esperar ni que te hable ni hablarle, simplemente que se cree una atmósfera, ¿vale? Es como cuando estás ¿no? Disfrutando de tus hijos o tus nietos en una sala y tú te miras la fiesta como de lejos y dices, me gusta, no eres el principal protagonista, pero me gusta. O sentarte con tu esposo o tu esposa en el sofá y estás ahí en silencio, pero no falta comunicar, es el ambiente que se crea, o con tus padres. Y de la misma manera, ese acercamiento, y eso lleva al punto 7, que lleva delante de Dios una petición de confianza. ¿Qué es esto de la petición de confianza? Es que llegamos a pedir a Dios de forma segura, confiada en que vamos a recibir. Como dice la palabra, dice, pues nadie que pide a Dios pues comida le va a dar una serpiente o una piedra si le pide del Espíritu Santo, etc. Es decir, ya estás con un reconocimiento del carácter de Dios, que sabes que lo que vas a pedir está producido por Él y entonces sí o sí te va a responder. Y entonces
es un acercamiento, pero un acercamiento a alguien confiable. Yo me acuerdo cuando era niño, yo jugaba en la calle y de pronto salía mi madre del balcón y decía a comer, a mi hermano y a mí, y entonces subíamos y teníamos la confianza de que papá y mamá se ocupaban de todas las cosas y también de la comida. Y luego si yo me acercaba pues a mi madre decía, oye, ¿por qué no jugamos? Y de pronto sabía que me iba a responder conforme yo quería, ¿no? De hecho, mi hijo siempre que viene y me dice, ¿jugamos? Intento decirle siempre sí, ¿no? Para que él tenga la confianza de saber que estoy para él, priorizando quizás otras cosas hasta las ocupaciones de iglesia. Entonces digo, ya lo haré más tarde, ¿no? Y es crear y vivir esa confianza con él. Esto lleva a un octavo punto, que es que uno ya se siente en unión. Y ya empiezas a decir cosas que parece Dios hablando. Y que Dios te dice cosas que ya sabías. Antes yo me acuerdo cuando conocía, ¿no?, de Dios, Señor, ¿y qué me dices hoy? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué me regalas? ¿Y qué tal? Y de pronto me venía un versículo a mente, una cita, y buscaba el versículo y justo era lo que yo esperaba y tal. Pero esa relación, como, permitidme la comparación de una pareja, que es lo más parecido, ¿no? Esposo, esposa, como la iglesia y Cristo y tal, pues es como una pareja que llega a un momento que pueden estar comiendo en una mesa y estar en silencio, pero hay un flujo de comunicación. Y puede que te esté diciendo cosas que tú ya sabías según su carácter. Entonces es bonito que haya ese flujo de comunicación, pero en esa unidad de saber lo que va a decir la otra persona, ¿no? A veces incluso algo muy romántico es decir a la otra persona, quiero que me hables no para conocerte más, que ya te conozco, sino para oír tu voz, ¿no? Realmente para crear eso, pero ya hay un grado de unidad que no... Siempre Dios te sorprende, pero ya no te sorprende tanto, ¿sí? Y ahora solo te gustan las cosas de Dios. Ahora de pronto, pues, esa película que tanto te apasionaba, ahora no le ves mucho sentido. O estar con esas relaciones, dices, hay momentos que estás con gente y dices, ay, estás súper bien, pero tengo ganas de estar en casa con Dios. O a veces estás en una reunión y dices, voy a dar un paseo, y en verdad estás volviendo a Dios. Es como Jesús cuando por la mañana, pues, de bien temprano, buscaba al Padre y tenía esa comunión, y los discípulos decían, te estábamos buscando, y dice, ni siquiera me dejáis estar con mi Padre, ¿no? Y a solas, pues, esa unidad de que realmente en la comparativa sería una sola carne, ¿no? Como ya empieza esa esencia. Cuando te escuchan a ti, están escuchando a Dios en buena medida. Y luego, pues ya entramos en los dos últimos. El noveno, recompensa. Y recompensa es que ya empiezas a sentirte respondido por Dios. Ya empiezas a sentirte que estás deleitándote en sus deleites. Ya de pronto lees cualquier versículo y te sabe a miel y estás disfrutando, y entonces estás agradecido, pero a la vez ese agradecimiento hace que te unas más a Dios. Porque Dios disfruta de ver tu relación en profundidad con Él. Y es entrar en ese amor, ¿no? Realmente el motor de todas las cosas, ¿no? Y de toda la humanidad y de todo lo que hacemos. Escuché una vez un escritor que decía, en el fondo toda historia es una historia de amor. Y te das cuenta que los cimientos de cualquiera, ayer veíamos con Joel la película de Narnia, ¿no? Y ves los cimientos, cómo es el amor, pero puede ser una película incluso realizada por Hollywood, con una línea nada cristiana, que sea simplemente pues algo de una relación de familia, de pareja, de amigos, de lo que fuera, pero ves que todo se está fundamentando en amor, ¿no? Y esa recompensa de sentirte amado y luego sentir a alguien a quien transmites tu amor. Yo una de las cosas que me sucedía cuando no conocía a Alicia es que Dios me había dado como un amor a dar
a una pareja, pero no tenía la pareja, pero era tenía ese momento que decía, tengo deseo de amar a alguien, no solo sentirme amado. Y Dios tiene el deseo de amarnos y de ser también el objeto al cual nosotros amamos con total garantía, porque no nos va a fallar. Y es merecedor de todo amor. Y el último es unidad. ¿Sí? El 10º, unidad. Que es diferente a unión en el sentido que te sientes como muchos parecidos, pero unidad es que ya pasas a ser uno en Dios. Yo hablo de la cuatriunidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo y tú, ¿no? Y de pronto hay un flujo. Hay veces que dicen, bueno, ¿cuál es tu relación con Dios? Y uno piensa, dice, yo ahora no sé dónde acabo yo y empieza Dios, ni dónde acaba Dios y empiezo yo. No ves una diferencia, no ves una frontera. Ya estás dentro de un flujo que fluyes con Dios y vives en la cápsula de Dios y vives en esta tierra como realmente un peregrino. Nada se te engancha a las manos. Es Dios y tú ya te ves en un lugar celestial con Él. Tú te ves en la perspectiva real. Tú te sientes hijo de Dios, príncipe que un día gobernará las naciones con Él, amado por Él incondicionalmente, viviendo una eternidad. Que hagas lo que hagas, las obras del punto 3, hagas lo que hagas. Yo comparto de toda la mejor obra que tú puedas hacer, no va a hacer que Dios te ame más, ni toda la fechoría y maldad que puedas realizar no va a hacer que Dios te ame menos. Dios te ama por quien eres, no por lo que haces. Y quien es papá y tiene hijos, sabe que da igual si rompe la vajilla de la abuela como si te trae un sobresaliente en matemáticas. Te da igual al nivel de que tú lo amas igual. Es tu hijo. Es un pacto de amor adoptado, o sea, es una adopción desde su voluntad, no desde la tuya. Y en esa unidad ya hay un flujo de amor que cuando escuchas un chiste disonante que es agravio contra una etnia o contra una persona, ya te crea un cierto rechazo. Cuando estás en conversaciones muy banales, muy superficiales, de estética y ponerse esto para ir allá, pues llega un momento que ya no te dice más. Cuando estás perdiendo el tiempo o desarrollando el tiempo de una forma sin sentido, hay una inquietud en el corazón, pero ya es la inquietud del Espíritu Santo, que te está canalizando a ir al lugar secreto y al verdadero. No sé si hay alguno de los puntos que te gustaría que defina un poco mejor o alguna duda. Pues estamos en I43 y vamos a dar 5 minutos para que podáis compartir. Y de nuevo las preguntas siempre son sencillas. Es ¿qué botón se ha tocado en tu corazón, en tu fibra como más fuertemente? Eso es el Espíritu Santo y nos hace a todos diferentes, por tanto serán muy diferentes todos. Entonces, ¿qué te ha tocado más? Y segunda, ¿qué Dios crees que quiere que hagas? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Por qué Dios te está tocando eso? Pues te remueve a más por aquí o a dejar aquello o a enfocarme más en este tema o no sé, lo que sea, ¿vale? Ser lo más específicos posible siempre ayuda. Y luego, sí, un momentito. Y luego ya cerraré, os leeré un poquito de un poema suyo y de Juan de la Cruz. No quiero tocar muchos temas, entonces me he enfocado solo en este. Y ya cerraré en una oración. Sí, pregunta. Vea. Sí, o sea, sí, puedes decirlo para que nos escuchen
en Digo YouTube. que el punto 7 de petición con confianza sería una fe ciega en Dios. Sí. Sí, es una bonita forma de definirlo. Es que ya pides sabiendo que Dios te va a responder, o si has pedido mal en algo, te va a acolchar y te va a redirigir. Pero lo haces confiadamente. Pensad que lo que estamos diciendo suena muy bien, y lo que estamos diciendo es posible que tú digas, es lo normal de Dios, debe ser así. Pero la Iglesia evangélica y otras iglesias a veces han vivido y viven una fe sobre el miedo, sobre temer a Dios, de si no haces esto te va a pasar aquello, si no no sé cuánto, pues Dios te va a castigar. Y es una fe que sí que controla a las personas, pero realmente no es el lenguaje ni la historia de Dios. Hemos visto la historia de todo el Antiguo Testamento, podríamos verlo con temor, pero realmente Dios dignifica y conduce a las personas, Nehemías, y los que siguieron y salieron de Babilonia y fueron a Jerusalén, pues esos son los que salen en el libro. Los que se quedaron en Babilonia, se quedaron, pero siempre con una cultura de amor y de aceptación. Entonces sí que, gracias por esa definición, es amor ciego de saber confiadamente en qué Dios y vivir una relación de amor y no de dolor. Y a veces venimos de padres que han sido no un referente bueno, o de una ausencia de papá por alguna razón, y quizás tenemos desubicado ese tipo de amor, pero solo nos lleva siempre a lo mismo, a pedir a Dios de revélame tu amor, revélame tú como padre, revélame, y que realmente, aunque no lo hayamos experimentado en una medida mínima a nivel natural, que espiritualmente podamos recibirlo a nivel espiritual todos, ¿sí? Muy bien, pues si no hay más preguntas, nos agrupamos en 5 minutos y cierro con un cortito poema y oro, ¿va? Pues, ¿qué ha tocado tu corazón y qué vas a hacer con ello? Venga, un poquito más y pasamos a la tercera persona. Venga, la tercera persona y última, 1 minuto. Muy bien, vamos cerrando. Muy bien, pues si me permitís, os comparto de un poema. No sé si ha surgido alguna pregunta o algo que queráis, algún comentario. ¿No? ¿Está bien? Os comparto de un poema. Los poemas son difíciles de entender porque tienen un lenguaje incluso de hace 500 años, pues imaginaos, y puede que no entendamos mucho, pero simplemente te digo el título, lo puedes buscar por internet, fácilmente encontrable. Se llama La noche oscura del alma, y él habla de cuando uno pasa en un momento muy duro de la vida, la pérdida de un familiar o cualquiera, o simplemente la noche oscura del alma es de sentirse con esa ansiedad de Dios, pues tienes 2 caminos: o chocas contra un muro que te rebota y ya no quieres saber más de Dios, o atraviesas ese muro y Dios te muestra cosas más maravillosas. Entonces, en esa relación habla de cómo busca a Dios y al final se siente acogido, ¿vale? Lo entendamos más, lo entendamos menos, como mínimo disfruta cómo suena, ¿sí? No te sientas incómodo si no lo entiendes del todo, y lo puedes repasar si quieres en tu momento de intimidad, ¿sí? Dice: en una noche oscura
con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salir sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Hago una pausa aquí. El deseo del amor, dice, estaba perdido, pero sabía que había un deseo en el corazón y sabía buscar a quien deseaba, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Dice, oh noche que guiaste, o sea, aprovechando de la dificultad le llevó a Dios, ¿eh? Oh noche que guiaste, oh noche amable que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba. Y el ventalle de cedros aire daba. En esa relación con Dios íntima, como hay ese flujo de amor. Y, últimas dos estrofas, dice, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedé y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las acenas olvidado. Descansé en su pecho y todo se cubrió, ¿sí? Gracias, Señor, por poder encontrar caminos y personas que han elaborado caminos para encontrarse más en profundidad contigo. Y te pedimos la perseverancia, que tú la produzcas para seguir la mejor vía, que es ese encuentro con el amado y el amado con la amada. Nosotros contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. Y buen provecho.